22 horas 5 minutos, estamos en vivo en un nuevo programa de Sin Piedad. ¿Cómo andas, Eduardo Preve? ¿Qué tal? Buenas noches, Hasta Diego. último momento estabas mirando el celular. Estaba chequeando porque hay información de último momento que vamos a compartir en minutos, pero bueno, mucha información. Un programa bastante particular, lo Sí. anunciamos en la promo porque no vamos a estar tocando un solo tema, van a ser varios temas. Recuerden ustedes que nos están viendo en vivo por la pantalla de BTV, pero también por nuestro canal de YouTube, y hoy más que nunca el chat de YouTube, que por lo general es un incendio, hoy van a tener premio, vamos a decirlo de alguna manera, en un rato les vamos a contar. Eduardo, ¿de qué se viene el informe central de hoy? Bueno, el tema de la semana es la suspensión del proyecto Neptuno, o proyecto Arasatí, como se conocía. Estuvimos allí, estuvimos en esa playa hermosa, espectacular ese lugar. El gobierno de Yamandu Orsi decidió ponerle cancelación definitiva. Recordemos que ahí se iba a construir la nueva planta potabilizadora para abastecer de agua a Montevideo y Canelones, y tomó la decisión de dejarla sin efecto, un proyecto muy polémico que vamos a estar repasando, y traslada, digamos, todo lo que es la nueva potabilizadora hacia la zona de la cuenca de Santa Lucía y Casupá. Tenemos testimonio de vecinos de la zona, Eduardo se fue hasta Arasatí, tenemos testimonio de productores de la zona y también de la academia. Vamos a hablar con grado 5 de la Facultad de Ciencias sobre lo que fue esta suspensión, pero también vamos a tener una muy agradable visita, que es Gerardo Caetano, va a estar con nosotros en el segundo bloque para charlar de todo. Vamos a estar hablando de lo que fue la herencia del gobierno anterior, la transición, los primeros meses de este gobierno de Yamandu Orsi. Exacto. ¿Cómo observa él a Yamandu Orsi en estos primeros movimientos políticos? También las reacciones del expresidente Lacalle Pou y lo que ha sido la renuncia al Senado del último candidato por la coalición republicana o Partido Nacional, Álvaro Delgado. También vamos a tener nuestro panel, como siempre, en el último bloque. Hoy va a estar Martín Ribeiro, como siempre, en nombre de la casa, Javier Máximo Boñi, y hoy nos acompaña Leo Sarro. El hombre de la calle, le diría yo, no porque viva en la calle, sino porque Leo es de los periodistas más sagaces que tenemos hoy en día en la calle. Está todo el día en la vuelta, Leo. Todo el día. Tenés que tener cuidado porque de repente te pone el celular así. No, la papada, menos mal que tengo barra porque te enfoca de acá abajo, Leo. Ahora, Eduardo, vamos a arrancar actualizando temas que ya hemos tocado acá en Sin Piedad, y sé que tenés varios. Sí, primero que nada, vamos. ¿Se acuerdan el miércoles pasado? Tuvimos la gran estafa de Conexión Ganadera, se siguen verificando los créditos, entre 250 y 400 millones de dólares. La novedad, ¿cuál es? El señor Pablo Carrasco está alojado ya en la unidad número 1, en el primer piso de Punta de Rieles. Allí va a permanecer por lo menos hasta el 10 de febrero, porque fue imputado por estafa y lavado de activos. Por ahora es una prisión preventiva. Su esposa, Ana Yeudikov, y Daniela Cabral, la esposa de Gustavo... Claro, solo por estafa. Y Daniela Cabral, la esposa de Gustavo Basso, le pusieron tobilleras y se fueron para su casa. Dije solo por estafa, no porque sea algo menor, sino que bueno, fue el único delito que le tipificaron y consiguieron prisión domiciliaria. Pero tenemos más temas, Eduardo. Sí, un tema, atentos a esta noticia. Un tema bastante sensible y tiene que ver con la causa de Gustavo Penades. El 17 de julio declaró una declaración anticipada, no en fiscalía. La semana pasada, exacto. Declaró ante la justicia, ya fiscalía y juez, una declaración anticipada de una de las víctimas de Penades que vive en el exterior. Y voy a leer algo. Estamos hablando de Javier Viana. Estamos hablando de Javier Viana, sí. Que en realidad apareció a raíz del libro publicado. A raíz del libro de Gustavo Penades que hicieron los periodistas Carolina de Lisa y Martín Tocar, allí aparece el testimonio por primera vez de esta víctima de Gustavo Penades, que en realidad víctima cuando era menor de Gustavo Penades, y allí surgió de lo que declaró Viana un elemento que en realidad en primera instancia fue manejado como una posible amenaza a Penades, pero en realidad tuvimos acceso a la declaración, por más que es un audio que ha sido enviado a una oficina de fiscalía para que asigne fiscal para investigar. ¿Y qué es lo que va a investigar? En realidad las amenazas a Viana, o sea, a la víctima. Y pero los abogados de Penades dijeron que había amenazado a Penades. Yo te voy a leer lo que declaró Viana. La periodista, entre comillas, porque dice que mandás, o sea, acá le está hablando a Penades, que mandás para sacar información mía, para que veas la gente que me resguarda, me cuida y me quiere. No me va a asustar una periodista. Si él piensa que una periodista me va a asustar, lo tienen muy, pero muy equivocado. Esto es parte de la declaración anticipada que hizo ante la justicia.
Exacto, y sostiene, es una sinvergüenza mandada por él, porque encima, para colmo, es de su gabinete, la que lleva a la periodista de su gabinete, decíselo por favor, te lo pido, bueno, y ahí sigue otra parte de la declaración. Se refiere a una periodista uruguaya que trabaja para Penades. Se refiere a una ex periodista uruguaya, que va a ser investigada por Fiscalía, ya está la determinación. Esa ex periodista uruguaya hace 5 años que trabaja haciendo la prensa de la bancada del Partido Nacional y además ha convocado en las últimas defensas de Penades, ha convocado a las conferencias de prensa de Homero Guerrero y Laura Robato, los abogados de Gustavo Penades. Bueno, porque se dijo el viernes pasado por parte de los abogados que esta víctima había amenazado a Penades y en realidad el contexto de la declaración fue otro, porque la víctima que vive en España se sintió amenazado porque esta ex periodista, y hay 2 testigos, estuvo averiguando el posible paradero de Viana en España y las formas de contactarlo. Ella ya tuvo problemas Penades por andar investigando a las víctimas, o sea, justamente, no es novedad esto. Uno de los delitos por los cuales está imputado Penades no tiene nada que ver con el abuso sexual de menores y tiene sí que ver justamente con averiguar la identidad de sus víctimas. ¿Por qué? Porque son identidades reservadas por la justicia. O sea, son víctimas protegidas por la justicia y ni vos, ni yo, ni nadie debería de saber esos nombres y mucho menos tratar de averiguar, si vos sos el victimario, tratar de averiguar quién es la víctima. Bueno, la Fiscalía va a investigar esta denuncia que hizo Viana en su declaración ante la justicia porque ya fue derivado a una oficina de Fiscalía y hay 2 testigos. Bueno, vamos con la última de hoy que tiene que ver con un tema que ya tocamos acá y son las patrulleras oceánicas que todavía ni siquiera tocaron agua desde que estamos hablando de las patrulleras oceánicas. Están sequitas las patrulleras oceánicas. ¿Qué pasó ahora, Eduardo? Bueno, lo nuevo que tenemos es que, ¿se acuerdan que también aquí en Sin Piedad tuvimos todo un informe sobre el famoso contrato que hizo el Estado uruguayo, casi 100 millones de dólares, firmado durante el gobierno anterior? Se ponían muchos reparos por parte de la Armada Nacional, qué iba a pasar, si iban a llegar o no iban a llegar. En las últimas horas se conoció un contundente informe de la Armada Nacional sobre el astillero, un astillero español en Vigo. Bueno, fueron allí 2 inspectores de Uruguay y se encontraron que el astillero no tiene permiso de construcción autorizado, no hizo los ensayos técnicos. ¿Qué significa eso? Que no hizo un prototipo de la patrullera que nos va a vender supuestamente, o nos va a entregar el año que viene, y los planos de los barcos, de los 2 barcos, no están aprobados. Pero para nosotros ya pagamos un dinero por esto. Pagamos 28 millones de dólares y hasta ahora lo único que tenemos es esta figurita que ustedes ven acá, que es una foto. La foto de lo que mostrábamos en el programa, la foto de la quilla, que en realidad son unos fierros soldados, y lo que llaman la cuaderna maestra, que es como si fuera, para que la gente entienda, el plano de una casa con todas las fuerzas que allí confluyen, y supuestamente por eso pagamos 8 millones de dólares y no está certificado. Ahora, ¿qué hizo el Ministerio de Defensa? Bueno, el Ministerio de Defensa, a raíz de este informe, tomó la determinación de sacarle a la Armada Nacional el control de justamente lo que era todo el seguimiento de la construcción de estas patrulleras. Lo va a hacer el propio Ministerio de Defensa, suspende los pagos y manda 2 representantes al astillero en Vigo para ver el procedimiento de construcción. Un datito más, el último. No se sabe por qué están construyendo las patrulleras en 42 módulos. ¿Qué significa esto? Que va a ser como armar, después soldar 42 piezas de Lego. Un Lego, claro, está un Lego. Vamos a soldar 42 piezas de Lego, después le vamos a poner los motores, la electrónica, el radar y veremos si funciona. Bueno, ojalá que flote, es lo único que esperamos. Señoras y señores, así arranca Sin Piedad. Estamos en la playa de Arasatí, departamento de San José, a 92 kilómetros de Montevideo. A mi izquierda, el Río de la Plata. Aquí nacía el famoso proyecto Neptuno, que el gobierno de Yamandú Orsi dejó sin efecto.
¿Qué se negoció con las empresas? ¿Qué piensan los productores de la zona? ¿Qué piensan los vecinos? ¿Dónde se hará la nueva planta potabilizadora de 12? Todo eso hoy en Sin Piedad. La verdad que celebramos esta decisión y que se haya tomado en cuenta toda esta parte técnica que decía que este proyecto iba a ser muy malo en la zona. En una fuente de contaminación y que nos parecía que en estos tiempos de hoy en día no se podía, vamos a decir, forzar una contaminación. En el mundo de hoy ya no, creo que ya está bastante laudado el tema. Esta empresa ignoró 10 años de datos, ¿no?, para que le financiaran el proyecto. Por supuesto que todos sabían, ¿no?, pero digo, le permitieron que ignorara, ¿no?, vaya a saber por qué intereses. Eduardo, ligaste un día precioso que fue el lunes y te fuiste hasta Arasatí. El lunes estuvimos en Arasatí. ¿Conocías? No conocía. Hermoso lugar. Quedé, la verdad, maravillado con el lugar. Además, claro, ligué temperatura a 20 grados. Fuimos con el Bambino, el cámara. La verdad, un lugar espectacular. Y uno, claro, después de leer los informes científicos, de hablar con los productores, con los vecinos, y respirás profundo, decís, menos mal, digo, más allá de la decisión del gobierno, dice, menos mal que no se hizo este proyecto acá, porque la verdad que parecía, por lo que uno observaba, que se iba a arruinar una zona preciosa, aparte una zona muy productiva, y que nos podía complicar incluso una cosa tan básica como era la producción de papa, y lo vamos a explicar. Es el centro de la papa. Y es uno de los lugares, uno de los puntos más paperos, por decirlo de alguna forma, del Uruguay. Mirá, increíble, por suerte la cancelación del proyecto Arasatí puede ser que la papa se mantenga en su precio. Que se abarate la papa. Ahora, dijimos que habías hablado con vecinos de la zona y hablaste con Catelín Lechini. Sí, exacto. Catelín es una de las primeras vecinas de la zona que cuando se anunció el proyecto en el 2021, comenzó con diferentes vecinos y productores de la zona a conformar las fuerzas vivas, y el viernes de noche, cuando el gobierno de Yamandú Orsi anunció la suspensión, la verdad que respiró aliviada. Vamos a ver qué nos decía Catelín. La verdad que celebramos esta decisión y que se haya tomado en cuenta toda esta parte técnica que decía que este proyecto iba a ser muy malo en la zona. Todo esto empezó en 2021 cuando vienen las autoridades a presentarlo a la Junta, ¿tá? Y de ahí creo que empieza todo este movimiento, ¿no? Nosotros por la naturaleza de productores y vecinos entendemos lo que era la tierra, el agua, el cuidado, y ahí fue que nos enfocamos en la afectación que iba a tener en la producción, en el agua, en lo social. Entonces por eso siempre fuimos en contra de este proyecto con esos informes técnicos. Bueno, el primer testimonio vino de la mano de una vecina, pero hablaste con productores también. Exacto, hablamos con muchos productores, pero quien se paró ante cámaras es el tocayo Eduardo Bonino, productor de la zona, y él comenzó haciendo hincapié en la afectación productiva que tenía este proyecto sobre la zona. A ver. Ese polder, que era un gran lago de 250 hectáreas o 300, iba a estar constantemente infiltrando el agua del Río de la Plata hacia el acuífero Raigón. O sea que insistíamos que eso a la larga iba a terminar contaminando el acuífero, que la calidad del agua subterránea con la del Río de la Plata no tiene nada que ver. Entonces, era una fuente de contaminación y que nos parecía que en estos tiempos de hoy en día no se podía, vamos a decir, forzar una contaminación. En el mundo de hoy ya no, creo que ya está bastante laudado el tema. A su vez, el acuífero Raigón, yendo más a lo específico, el acuífero Raigón en la zona es fundamental, ya que de ahí toda esa agua se usa para, bueno, mucha gente toma agua de ahí, todos los que viven, vamos a decir, en el campo, porque la OCE ahí no llega. A su vez se usa para los distintos tipos de producción, riego de papa principalmente, y la producción animal. O sea que eso es un riesgo muy grande, que se corría con este proyecto, ¿no?
Vos sabés que me llamó la atención cuando dijo que ahí se iba a hacer un pozo, Sí. iba a ser un lago de unas 300 hectáreas. Más o menos. Claro, sí. a mí me cuesta imaginarme lo que es un lago de 300 hectáreas. Hicimos una cuenta hoy con Eduardo. Hicimos la cuenta hoy y equivalen más o menos a 6 veces 6 veces el barrio Malvin. el barrio Malvin, para que lo piensen en su cabeza lo grande que en iba a dimensión. ser el lago ese. Pero además iba a ser un lago que no iba a ser una represa donde el agua avanza y se va estancando a medida que... Se iba a bombear agua del Río de la se Plata iba- en un pozo En artificial. un pozo artificial que se iba a ver. Y ahí estaba el riesgo justamente de que se filtrara el agua. Y abajo está el acuífero Raigón, uno de los acuíferos de agua dulce, digamos, más ricos de esa zona, que se utiliza, como lo decía él, para consumo y para riego. Y también iba a anegar todas unas 1.500 hectáreas de una zona muy productiva, justamente como lo hablábamos al principio del programa, que iba a afectar fundamentalmente la producción de papa. Y de esto también nos habló Eduardo Bonero. La elevación de la napa freática todo alrededor del lago, ya que como ese lago iba a estar infiltrando todos los días, gotita tras gotita, eso, todos los campos de alrededor se iban a ver, iban a terminar como quien dice anegados, o sea que iban a perder la capacidad productiva muy alta que tienen hoy por esa presión de agua, ¿no? Justamente es el núcleo de la papa del Uruguay, está acá en Rincón del Pino, y bueno, es una de las principales producciones, además de otras producciones como la lechería y la agricultura. Alrededor del polder, más o menos unas 1.000 a 1.500 hectáreas podían ser afectadas por eso de la elevación de la napa freática. Eduardo, hablamos con vecinos, hablamos con productores, pero ¿qué dice la academia de todo esto, la ciencia? Bueno, el mismo lunes nos fuimos desde Arasatí hasta la Facultad de Ciencias y nos sentamos a conversar, hay muchos científicos que trabajaron en este tema, nos sentamos a conversar con Daniel Panario, es 82 años, es un profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias, un hombre que ha trabajado mucho estos temas, que incluso estuvo en la audiencia pública de Arasatí, un férreo opositor al proyecto, pero basado justamente en razones científicas, no oponerse por oponerse. Y él lo que nos dijo es que el proyecto Arasatí-Neptuno no nos iba a dar siquiera agua apta para consumo humano. A ver. El agua que nos iban a dar no nos iban a poder dar casi nunca, ¿no? Porque prácticamente siempre iba a ser un agua complicada desde el punto de vista de la salud humana, ¿no? Porque se habla, bueno, que es un problema ambiental. Bueno, la salud sí muchas veces está condicionada por problemas ambientales. Y este era el caso, ¿no? Muy claramente. ¿Por qué? Porque cuando no estaba salada, o sea, agua bebible, como le llama el gobierno, ¿no? Tenía salinidad suficiente para que con el proceso de potabilización generara una sustancia cancerígena, ¿no? Que se llaman trialometanos, ¿no? Que con muy poquitito de salinidad, que eso está prácticamente siempre, ¿no? Porque salada, bueno, una vez cada 4 años, no sé qué, dicen, está más o menos. Va aumentando, ¿no? Porque además hace 10 años era menos que ahora, ¿no? Entonces la empresa ignoró 10 años de datos, ¿no? Para que le financiaran el proyecto. Por supuesto que todos sabían, ¿no? Pero digo, le permitieron que ignorara, ¿no? Vaya a saber por qué intereses. Otro de los temas que puso Panario sobre la mesa y que estuviste charlando con él es el tema de las cianobacterias y la cercanía que tenemos con Buenos Aires y donde iba a ser la toma esta de agua. Parece que no iba a ser muy amigable el agua esa tampoco. No iba a ser muy amigable por dos cuestiones. Por un lado, él habló de las cianobacterias que están presentes porque si iba a tomar el agua ahí en el kilómetro más o menos 90, se forma como una especie de bahía del Río de la Plata. Tiene una gran presencia de cianobacterias durante casi todo el año. Y en otras partes del año, cuando no hay cianobacterias, hay una gran salinidad. Por eso tendría entre 60 y 70 días la salinidad del agua. Y por eso es que se pensaba construir ese lago artificial para bombear el agua en épocas en que no tenía salinidad del agua y tomar de allí
el día que hubiera que potabilizar esa agua. Pero justamente nos dijo Panario que era como engañarse, porque en los meses que no había salinidad, lo que iba a pasar era que había mucha presencia de cianobacterias y además, cuando soplara el viento sur, nos iba a mandar todos los residuos de Buenos Aires. A ver. Casi siempre estaban presentes las cianobacterias en ese lugar. Cuando no estaban presentes era porque venía agua salada, ¿no? Las cianobacterias padecen también el agua salada, ¿verdad? Entonces, en realidad eran problemas de salud en ambos casos. Y después, además, bueno, estamos recibiendo agua de una cuenca que viene de Paraguay, de Argentina, de Buenos Aires, con un colector que nos tiró 10 kilómetros río adentro, que dicen que no se mezcla porque dice que el Paraná sale por costa argentina y que el Uruguay por costa uruguay. Sí, eso es cierto hasta que sopla viento sur, ¿no? Y cuando sopla viento sur, una vez por semana, por lo menos, ¿no? Entonces se mezcla todo. Se mezclan todas las aguas. Exacto. Entonces nos iban a dar las cloacas de los arroyos ultra contaminados y de esta ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nos las iban a dar en bandeja, yo qué sé. Es medio terrible. El proyecto era terrible. Panario también nos habló sobre un concepto que es el concepto de cuenca. ¿A qué se refiere? Claro, porque tras la suspensión y la cancelación de Neptuno de Arasatí, se ha puesto el foco en decir, bueno, pero ahora vamos a concentrar todo nuestro suministro de agua en la cuenca de Santa Lucía. Sí. De la oposición se dice, ojo, cuidado, eso es riesgoso. Están poniendo todos los huevos en la misma canasta. Claro, se dice eso. Y teníamos agua infinita en el Río de la Plata y ahora no tenemos agua infinita en la cuenca de Santa Lucía. Un dato no menor es que Uruguay hoy en día utiliza apenas, digamos, la capacidad de la cuenca de Santa Lucía tiene 18 veces más de capacidad de la que la estamos utilizando hoy en día. Pero respecto a esta polémica, Panario fue bastante concluyente en que Santa Lucía nos va a poder dar agua con tranquilidad. Bueno, yo creo que, digamos, que esta gente no entendió bien el concepto de cuenca cuando se lo explicaron en la escuela, ¿no? Porque en el fondo, yo puedo decir una cosa muy ridícula, ¿no? El OCE tiene tomas de agua en Tacuarembó. Tacuarembó forma parte de la cuenca del río Uruguay. Entonces no podemos tomar agua del río Uruguay, ¿no? Claro, me dice, bueno, pero claro, es una cuenca inmensa. Bueno, es que el Santa Lucía no es una cuenca chiquita, es una cuenca inmensa, ¿no? Que a su vez tiene afluentes como el Santa Lucía Chico, que salen para el norte, ¿no? Y otros que salen para y después el río principal que salen para el este, y recorre muchísimos kilómetros, ¿no? Va hasta las sierras del este. Es una cuenca muy grande, ¿no? Y además el Casupá no es el Santa Lucía, es otra cuenca, porque también el Casupá no es un arroyito, ¿no? Porque la gente cree, además que, bueno, le llamamos arroyo a todo acá en Uruguay, ¿no? Cuando los europeos vienen y ven que le llamamos arroyo al Pando, al Solís Grande, pero dicen, pero usted está tan loco, esto no es un arroyo, es un río, ¿no? Eduardo, vamos a repasar algunos aspectos de lo que fue este plan Neptuno, que al final no se va a hacer. Por ejemplo, ¿qué costo tenía? Bueno, que acá creo que está parte del kit de la cuestión, más allá de que el gobierno de Lacalle Pou haya firmado ya en el Anca al Caballo, porque se estaban yendo, lo firmaron, recordemos, al proyecto Neptuno, unos 10, 15 días antes de irse, ¿no? Sobre finales de enero. Le faltaba... Ya que le habló el expresidente que lo tenía en carpeta desde el año 2000, por lo menos. Él dijo del 2000, pero en el 2021 empezó la licitación, pero lo firmó finales de enero. Ni siquiera estuvo él, yo recuerdo porque me fijé especialmente, y en la firma fue el prosecretario, entonces secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, a firmar el contrato. El presidente no apareció. A ver, la decisión, más allá de estas cuestiones ambientales
y de esta protesta de las fuerzas vivas está tomada en la determinación del gobierno actual, la cancelación, en parte por la promesa electoral que había hecho Yamandu Orsi, pero en gran parte por los números. Bueno, porque hablemos O'Donnell de números, hablemos de números. Estoy viendo O'Donnell números dijo, a grandes ver, ahí. Arasatí salía 300 millones de dólares, que en realidad a lo largo de 17 años y medio que la íbamos a pagar, nos iba a costar más de 900 millones de dólares. Tenías 300 millones de dólares que se pagaba al consorcio. Además había que pagar unos 10 millones de dólares por las expropiaciones que hablábamos recién Sí. de los campos, y OCE debía asumir meter una planta de energía, un costo más o menos de 30 millones de dólares. ¿Para qué era esta planta de energía? Porque son 72 kilómetros de tubería que hay que bombear. Para bombear agua a Montevideo. Exacto, de Neptuno hasta Melilla. Y había que invertir, que OCE estaba a cargo de OCE, 30 millones de dólares. Y andaban en obras adicionales para poder que la red soportara esos 200.000 metros cúbicos, otros 30 millones de dólares. Estamos hablando más o menos de unos 370 millones de dólares que costaba el proyecto Arasatí. Bien, ¿y este proyecto nuevo? Bueno, el proyecto nuevo, si vamos lo podemos convertir los números, ahí va. La nueva planta, ¿dónde va a estar? En Aguas Corrientes, cerca donde está la planta actual. Sí. La nueva planta, las obras que hay que hacer en la línea de bombeo, la represa pequeña en Solís Chico, que esto Sí. es para abastecer la Costa de Oro, ¿tá? Y nuevas redes en Jaureguerri cuestan, hay que comparar este número con el anterior, 220 millones de dólares contra 370 millones de dólares. ¿Tá? Bien. Y lo que hay que hacer aparte, la cuenta aparte, igual de todas maneras, hay que sumarlo al final, es Casupá. ¿Qué es Casupá? Casupá va a costar unos 130 millones de dólares. En Casupá, ¿qué es lo que van a hacer? Un gran embalse de agua. Recordemos que el otro, el de Neptuno... ¿Pero no habían tirado un número más bajo que este? Bueno, cuando se fue Vázquez, que dejó más o menos, era una idea de entre 80 y 100 millones de dólares. Pero se actualizaron las cifras, se hicieron estudios y va a ser más o menos unos 130 millones de dólares. Que, ojo, acá, a diferencia de lo que tenía el lago artificial de Neptuno o Arasatí, Acá se va a inundar. acá se va a formar una gran represa y se va a inundar una zona. O sea que, por lo tanto, no va a tener esa dificultad de que hablábamos, ¿no?, de la creación de un lago artificial. Hoy salieron los pliegos para esta licitación. Hoy salieron los pliegos para esta licitación. O sea que si sumamos el total, son 350 millones de dólares al final del día contra 370 que costaba el anterior proyecto. Ojo, lo que sí o sí vamos a tener que pagar por fuera de estos números son 15 millones de dólares que el consorcio ya ha gastado, esos 15 millones de dólares, ¿en qué? En estudios técnicos de factibilidad. Pero lo que me decían es que, sobre todo para la planta potabilizadora, que es como trasladar, porque acá lo que se hace en realidad es, prácticamente se traslada todo de Arasatí, San José, a Florida. la cuenca a Florida. Entonces, que esos estudios no hay que volver a hacerlos. Sí, obviamente, los estudios De impacto ambiental. Ahora, Eduardo, hablaron muchos miembros de la oposición, hablaron sobre esto. El senador Andrés Ojeda habló, por ejemplo, pero sin duda la figura más relevante que opinó sobre el tema fue el mismo expresidente de la calle Pou. Exacto. El expresidente de la No calle... habló en realidad, perdón, me No. corrijo, escribió en Twitter. No habló porque estaba surfeando en El Salvador. Desde El Salvador, el sábado pasado, el expresidente de la calle Pou se levantó y dijo: el proyecto Arasatí se planificó hace muchos años. Yo lo conocí al principio de los 2000 cuando era diputado. Cuando empezamos nuestro gobierno lo anoté en el pizarrón de prioridades 2020. Lo terminó firmando, acordate, unos 20 días antes de irse. Pero hubo otras cosas. Después de la pandemia aceleramos las gestiones para disparar el procedimiento y sobre el final del mandato pudimos firmar el contrato. Hoy el gobierno toma una decisión netamente política y técnicamente desacertada, dice la calle Pou. No diversifica la fuente de aguas, que es vital, utilizando la misma cuenta. Ya vimos que Panario le respondió, demorando así muchos años en obtener esa supuesta reserva. Esperemos no tener que vivir otra sequía como le hace un par de años, dice la calle Pou en su cuenta de X. Motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder el tiempo y equivocar el rumbo. Como siempre, las malas decisiones las pagan los uruguayos. Y acá es contundente, la responsabilidad es del presidente Yamandu Orsi y su equipo. El que habló de esto, ¿Quién fue? porque lo había leído, fue Panario,
y le contestó con razones técnicas al presidente. A ver. Y después sale a decir el señor expresidente, ¿no?, que es una mala política y una ilegalidad. Es tremendo, ¿no? Tremendo. La arrogancia con que un político se anima a negar la ciencia, ¿no? Yo siempre sentí de que en el fondo no le creía mucho, porque cuando el GACH finalmente lo sacó por la puerta de atrás, y eso tuvo un impacto feroz a la salud durante un periodo corto, pues después la vacunación resolvió el problema, ¿no? Pero eso ya me dio la pauta de que en el fondo habían pedido el GACH, porque si salía mal, la culpa era de los científicos, ¿no? Y si salía bien, el mérito era de ellos. Y cuando quiso cortar para levantar la economía, listo, cortó y mandó al GACH y le hizo unos regalitos y unas palmaditas ¿no?, en la espalda y vamos arriba. Bueno, la respuesta de la ciencia contra la política, por ponerlo desde algún lugar. Exacto, y mirá qué llamativo esto. Hoy se conoció un estudio que había encargado el gobierno anterior, durante la administración de Lacalle Pou. OCE le encargó a un consultor catalán contratado en el 2024, y estudio financiado, 700 páginas tiene el estudio, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Le dijeron, bueno, compará Arasatí con Neptuno. Y mirá lo que dice... Arasatí con Casupá. Perdón, Arasatí con Casupá. Y mirá lo que concluye el estudio. La presa de Casupá, o sea, la represa de Casupá, es una solución más robusta y confiable que Arasatí para asegurar el agua potable del área metropolitana frente a futuras sequías. Ahora, si esto lo pidió el gobierno pasado... Recién se conoció en junio de este año porque se terminó de hacer, el proyecto llegó... ¿Pero por qué no esperaron a firmar el contrato después de tener el informe que pidieron? Y bueno, porque como ya vimos, era una de las cuestiones que el expresidente Lacalle Pou quería firmar antes de irse. Bueno, sobre esto seguramente va a haber muchas más novedades porque este es un proyecto que recién empieza, pero queremos contarle algo antes de irnos a la pausa. Se viene Gerardo Caetano para charlar con nosotros. En el último bloque viene el panel. Recuerden, les avisamos a los que están ahora por YouTube que estén más que atentos porque se viene un regalo para ustedes y nos siguen viendo en vivo por la pantalla de BTV. Eduardo, 38 minutos pasan de las 10 de la noche, nos queda muchísimo programa, pero ya está en Uruguay la Fundación Real Madrid con la academia anual más grande del país. Más de 500 jugadores entrenan semana a semana durante todo el año en el Estadio Charrúa con el escudo más grande del mundo. Es increíble. La academia esta funciona para niños y niñas, escuchen bien, a ver los padres, de entre 6 y 18 años. Capaz que los padres los de 18 no, hablen ustedes, vengan ustedes nomás, gurises. Tienen competencia todos los fines de semana y les decíamos, miren esto lo que es, practican en el Charrúa. Miren, a ver si nos pueden, miren esto lo que es, miren esto lo que tenemos en la mano. Mirá la Chalpi. Mirá, esta es la camiseta. ¿Sabés que me la probé esta y no me entra? No te entra, bueno. Me queda ahí, casi, un talle más. Un talle más. Estas son las camisetas de los equipos de la Fundación Real Madrid, que tienen acá en Uruguay todos los niños de entre 8 y 18 años. 6 y 18. Perdón, 6 y 18. Los niños y niñas. Porque sí, es mixto, está divino. Exacto, es mixto. Además, viajan. Ya fueron 4 veces a Madrid, van al Camp Nou, está divino. Aparte, están en la ciudad del Real Madrid. Que es donde entrena, te cruzás con Mbappé, con Valverde, que hoy se cumplen 10 años del debut de Valverde en Primera División. Bueno, ya están organizando un viaje para el Mundial que viene, el Mundial de 2026. Sí. Te vas con todos los gurises a jugar y tenemos sorpresas. Esto no los vamos a quedar nosotros. No, porque no nos entran, no vamos a quedar. Esta camiseta, para todos los que nos estén viendo a través del streaming de BTV en YouTube, ponen su nombre allí y camiseta, short, medias y buzo. Sí, va completo, Exacto, va completo. Sí, no tenemos las medias y el short acá, pero va a quedar en la recepción del canal. O sea, todos los que se anoten... Mándenle el nombre nomás, El nombre, algún datito más. Mirá, si tienen consultas sobre esta fundación, 092-372-355 o escriben ahí, miren, @futbolprogram.uy y ahí se sacan todas las dudas, le dicen los horarios, cómo tienen que hacer. Está divino. Y esto lo estamos regalando, así que empiecen a comentar, o sea, aflójenle con la puteada. No se peleen entre ustedes. No empiecen a pelearse y por un ratito jugamos por esto que se lo lleva uno de ustedes hoy, el equipo completo, buzo, short, medias, camiseta, está espectacular. Así que... comuníquense, nosotros ya volvemos con Sin Piedad.